Vamos a leer desde el verso 26 al 31. Los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 31. Comienza así la lectura de la palabra de Dios. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: mas, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Señor bendiga la meditación en esta noche de estar a cargo de nuestro hermano Julio Hans. Buenas noches a todos. Vamos a hacer una breve introducción al pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días con respecto a la palabra que vamos a compartir en esta noche, ¿no? Y es algo muy cotidiano lo que en estos días me ha estado pasando ya hace tiempo, y como muchas veces pensamos, cuando nos pasan cosas cotidianas, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos quiere decir el Señor, ¿no? Aún en las cosas más sencillas de la vida. Porque el Señor, como sabemos, siempre está con nosotros todos los días, conociendo nuestras necesidades, conociendo nuestro corazón, por sobre todas las cosas, nuestros pensamientos, nuestra dureza, tantas cosas, todo, por decirlo de alguna manera, conoce el Señor así de nuestra vida. Y cuando haga el comentario, seguramente Osvaldo se va hasta sonreír por ese caso, porque él está construyendo en casa. Y hace aproximadamente un año largo, Hugo también lo conoce el tema, un año largo, muy largo, cuando empezamos con la idea de construir en casa, estábamos en la disyuntiva de ver qué era lo que hacíamos. Entre las cuales cosas, y ahí viene la sonrisa de Osvaldo seguro, está el famoso portón de por medio. El portón de casa que decidimos, Hugo ya se sonrió, porque también conoce la situación, Karina también la conoce, y muy bien. Y ese portón decidimos hacerlo por la recomendación de alguien, de madera, de un muy buen carpintero, muy responsable, con todos los atributos que le pueda llegar a haber dado un hombre, ¿no? Bueno, ese portón hasta el día de hoy no está hecho. Hace mucho tiempo que empezamos el portón. Y durante este tiempo, este año largo de tiempo, ¿qué es lo que sucede en mi vida con esto? El hecho de esperar. Entonces pensaba en esta palabra, esperar. Y la palabra esperar, el significado es aguardar, tardarse, confiar, ser paciente, una expectativa,
¿Cuántas cosas produce el hecho de esperar, ¿no? Entonces, el Señor habló a mi corazón con esta experiencia, una experiencia que al parecer parecía una tontería. Y yo para lograr ese portón, aguardando, tardando, confiando en el hombre, ser paciente, teniendo la expectativa, usé todas las palabras, no sé si me quedará alguna, para decirle a este hombre que me haga el portón. Desde que lo haga hasta que no lo quiero más, que arranco el marco, que hago otro portón, que me está mintiendo, todo lo que ustedes se pueden imaginar, sin llegar a tratarlo mal, porque no es lo que corresponde, pero llegué a usar todas las formas posibles para que este hombre me haga el bendito portón de la edificación que estamos haciendo. Por lo cual el Señor ha ejercitado la paciencia esperando. Entonces esto me llevaba a pensar, ¿quién de ustedes no está esperando algo? Todos estamos esperando algo. Esperamos algo en nuestra vida, constantemente. Esperamos. A veces esperamos paciente, porque el esperar es algo que no sabemos que lo vamos a recibir. Esperamos una promesa, esperamos que alguien vuelva, esperamos nuestros hijos que se han apartado del Señor, que vuelvan a los caminos del Señor, los esperamos con ansiedad, con ansias, como el padre al hijo pródigo, ¿no? Lo esperamos, miramos cuando venga, entonces estamos esperando que nuestros hijos vuelvan, o los hijos de nuestros hermanos, y nos alegramos cuando el Señor obra en aquellas cosas a las cuales estamos esperando, que son lícitas esperarlas, pero a veces hay cosas que no son tan lícitas que esperamos. Y lo que es lo menos lícito que esperamos es cuando esperamos en los hombres. Porque muchas veces esperamos en que las cosas vayan mejorando, esperamos en las soluciones, esperamos los domingos que el lunes no sea bravo, y sin embargo sabemos que los lunes, ¿cuántos quisiéramos pasar el lunes al martes, no? Porque el lunes generalmente es el día de que no queremos vivir, ¿no? Había un programa llamado Maldito Lunes, ¿no? Entonces, el lunes generalmente es el día que no queremos, llega el fin de semana porque nos gozamos, venimos a la casa del Señor, recibimos su palabra, la recibimos con gozo, nos hace bien, el Señor nos habla, pero tenemos que llegar al lunes. Entonces, es así todo el tiempo de nuestra vida. Nuestro peregrinar en este mundo es un peregrinar de espera. Y en esa espera, generalmente esperamos las cosas buenas, pero no esperamos las cosas malas. Las cosas malas, ¿cuáles son? Las que por ahí nos entristecen, o las que no queremos, y esas cosas muchas veces nos rodean. Entonces la vida del hombre, y hablamos de nosotros, los creyentes, los que somos hijos de Dios, esperamos también permanentemente en nuestra vida. Esperamos que el país cambie, esperamos, y muchas veces nos pasamos la vida esperando en que las cosas mejoren, en tantas cosas que son lícitas. Ahora, esta experiencia el Señor me llevó a vivir, el Señor obviamente que nos quiere decir algo con respecto al tema de esperar. Y dice en la palabra de Dios en el Salmo 118:8, dice, mejor es esperar en Jehová que esperar en hombres. Entonces pensaba, ¿a qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza para mañana? ¿Cuál es nuestro sentir? Y como decía al principio, ¿no? El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra vida mejor que nadie, conoce dónde está nuestro corazón, conoce cuál es nuestra esperanza. Cuando leíamos este pasaje en Hechos capítulo 8, también fue el pasaje que el Señor me llevó a pensar con el hecho de esperar. Y leímos este pasaje cuando nos habla de aquel pasaje tan conocido en la palabra de Dios cuando habla del etíope y de aquel siervo de Dios, Felipe. Cómo el Señor obra en este pasaje. Y son los dos que están introducidos dentro de esta experiencia. Había un etíope que volvía, como dice en la palabra del Señor, que volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, y el Señor en su gran sabiduría
Antes, porque cuando arrancamos leyendo, dice que el Señor fue con Felipe, primero le dijo, levántate y ve hacia el mediodía. Y Felipe no sabía dónde iba. No sabía cuál era la obra o lo que tenía que hacer Felipe. Entonces el Señor, viendo la necesidad del etíope, que estaba esperando recibir algo de parte del Señor, porque si estaba leyendo la palabra de Dios, estaba esperando algo. Y el Señor ya habiéndolo preparado a Felipe para explicarle lo que la palabra de Dios decía, y después vemos en el trayecto de esta experiencia que el etíope entiende, leímos hasta el versículo 31 solamente, ¿cómo podré entender, no? Porque venía leyendo a Isaías, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Esa es la obra del Señor, preparándolo a Felipe, obrando en Felipe, para que sin saber lo que tenía que hacer, lo envió hacia el etíope que estaba esperando algo. ¿Qué estaba esperando? Entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la estaba leyendo. Entonces, pensaba en esto, ¿no? En esta noche estaba pensando, con respecto al hecho de esperar. Y venimos hablando, viene hablándonos el Señor en la palabra de Dios de unos temas que vienen muy relacionados. Siempre es así. Hugo decía hoy a la mañana que el mensaje de anoche fue muy relacionado con el mensaje de hoy a la mañana, cuando el Señor nos hablaba a todos, siempre a todos, orar juntos, leer juntos, para ser vencedores, lo vimos en el campamento. Entonces, vemos cómo el Señor nos está llevando, lo dije la vez pasada en el mensaje, sintiendo como el que el Señor nos está llevando juntos. Y ahora el Señor nos está diciendo en esta noche que en nuestra espera nos quiere decir algo esta noche, porque si hemos venido acá, hemos venido a recibir algo que el Señor nos quiere decir. Y a mí me habló con respecto a esto, el hecho de esperar. El Señor prepara lo que nosotros tenemos que recibir. Lo que nosotros tenemos que recibir, Dios lo sabe mejor que nosotros. Por eso traje ese pasaje cuando el Señor lo prepara a Felipe. Lo sube al carro y le explica a Felipe. Y después el final precioso, cuando el etíope es bautizado y entiende la palabra de Dios, por aquel siervo que el Señor le mandó. Palabra pura del Señor recibida por esta alma. Entonces, pensemos en esto, hermanos. El hecho de que el Señor nos está diciendo que toda esta espera que estamos viviendo, tenemos que vivirla esperando en Jehová, esperando en el Señor, esperando en Él, esperando en su palabra, recibiendo su palabra todos los días que Él nos habla. No solamente los fines de semana, todos los días el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir algo. Porque dice en la palabra de Dios que es mejor, mucho mejor esperar en Jehová que esperar en los hombres, que esperar que me termine el portón un hombre. Son cosas lícitas, cotidianas, pero pensemos en esto, en el hecho de recibir lo que el Señor nos está hablando. Vamos a otro pasaje. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, versículo 39, ya en la crucifixión del Señor Jesús. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También pensaba en este caso, ¿no? Aquellos dos malhechores que estaban crucificados juntos al Señor Jesús, y los tres estaban condenados a muerte. No solamente el Señor Jesús, sino los malhechores. Estaban en la misma condición de condenación. Ahora, pensaba también en esto, ¿no? Aquellos dos malhechores que estaban juntos al Señor Jesús, esperando morir en la cruz, porque era así su condenación, tenían que morir en la cruz, esperaban algo los dos. Y podemos decir que uno estaba esperando una salvación temporal, queriendo confiar, porque no entendía, porque su corazón no se lo revelaba por su condición, o porque era duro de entendimiento, porque no creía en la obra de Jesucristo, esperaba ser salvo momentáneamente, para bajarse de la cruz y salir. En cambio el otro, ¿qué esperó? Esperó en Jehová, esperó en la vida eterna, esperó en la muerte del Señor Jesús, esperó que el Señor, como le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Confió, creyó en la obra de Jesucristo. Uno no creía en la obra de Jesucristo, quería una salvación temporal y momentánea. Otro sí, creyó y creía y quería la salvación eterna. Y vamos a buscar un texto en Juan, capítulo 3. Juan 3. Versículo 18. Y dice en la palabra de Dios, textos conocidos, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí al ladito, en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las dos situaciones, podemos decir, de aquellos dos malhechores. Uno creyó la vida eterna, porque el Señor se lo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no creyó, por consecuencia ya es condenado. Entonces, pensaba en esto, si en esta noche hubiera alguien aquí que no tiene al Señor Jesús en su corazón, seguramente ha venido esperando algo, y el Señor lo trajo por algo. Y el Señor le presenta los dos casos: creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario o no creer. Esa es una decisión personal de cada uno. Y el Señor la ofrece. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado. La palabra salva. El Señor es el que murió en la cruz. El Señor es el que dio la vida, que también fue colgado en el madero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces se trata en el hecho de en aquel esperar la palabra de Dios por algo. Yo me acuerdo cuando acepté al Señor Jesús y vine acá y entré por aquella puerta. Entré esperando algo, entré buscando algo. No lo entendí en ese momento, lo entendí después. Pero todos, o muchos de los que estamos acá, o casi todos, cuando entramos por esa puerta, entramos esperando algo, buscando algo. Bueno, ese algo el Señor lo ofrece. La vida eterna, como dijo, ¿entiendes lo que lees? Bueno, el Señor ahora te está explicando a través de la palabra que si crees en el Hijo tienes vida eterna. Si no crees ya eres condenado. Lo dice la palabra. Entonces, en el hecho de esperar algo, el Señor lo está ofreciendo. Está en uno recibirlo o no. La decisión es de cada uno. El Señor, en su misericordia, nos habla permanentemente. Nos está queriendo decir algo a cada uno. Ahora, leíamos
Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. ¿A qué esperaremos? Los que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿qué es lo que esperamos? Esperar en Dios no significa tener una actitud pasiva o de conformismo. El hecho de decir, me conformo y espero, sino todo lo contrario. Esta esperanza tiene que estar llena de fe. Esta esperanza tiene que tener una acción en cada uno de nosotros, porque esperamos al Señor Jesús. En Lamentaciones, vamos a buscarlo, las Lamentaciones 3. Podemos leer desde el versículo 22. En esa esperanza, en lo que esperamos, que nuestra vida, como decía, tiene que ser una vida llena de fe, una esperanza llena de fe, una esperanza de acción. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana, como dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana la misericordia de Dios, porque es grande su fidelidad. Por eso tenemos que tener la esperanza en el Señor, no en una acción, en una actitud pacífica. Son nuevas cada mañana, son nuevas sus bondades, su fidelidad es permanente, es nueva todos los días. En esto es lo que tenemos que esperar. Ahí tiene que estar puesta nuestra esperanza. Seguimos leyendo. Versículo 24 dice, mi parte Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperé. Y esta es una acción espiritual que tiene que ser obrada a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que querer tomar aquella esperanza con fe, aquella esperanza de fe que tenemos que tener en todo lo que está por venir o todo lo que puede venir, y no poner la fe o la esperanza en las cosas de este mundo. La esperanza es la espera de algo que no se ve. Nosotros sabemos, porque esperamos la venida de nuestro Señor, pero ¿cómo está esa esperanza? ¿Cómo está nuestro corazón esperando la venida de nuestro Señor? ¿Cómo estamos en esta vida esperando que este mundo cambie, que las cosas de nuestra vida cambien? Está bueno esperarla, pero es mejor esperar en Jehová, con fe, una vida de acción cristiana, todos juntos, como escuchábamos hoy a la mañana, cuidando nuestra vida cristiana como escuchábamos anoche, clamando al Señor porque obre permanentemente en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de este mundo. Bienaventurado es el hombre que tiene su esperanza puesta en Dios. Aunque surjan tribulaciones, no dejará de llevar frutos. La esperanza del Hijo de Dios, cuando verdaderamente está puesta en Dios, no va a dejar frutos, como leemos en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y que está plantado junto al Señor. Ese es el que lleva verdadero fruto, porque su esperanza está puesta en Dios. Y decía un comentario que no hay vaguedad en el cristiano que tiene, en el Hijo de Dios, que tiene puesta su esperanza en Dios. ¿Y qué significa vaguedad? Falta de claridad, falta de precisión o de exactitud. Es una firme ancla, como dice en su palabra, para el alma, la esperanza en Dios. Y vamos a buscar un texto en Hebreos 6. Hebreos 6. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos
como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús, hecho pontífice, hecho el puente, fue el puente para nuestra vida eterna. Este tiene que ser nuestro consuelo y nuestra esperanza, firme en nuestra vida, firme esperanza que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿a qué esperaremos? ¿Qué es lo que esperamos? Nosotros vamos, como el Señor me viene hablando, vamos hacia la tierra prometida, vamos. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Retroceder? No, vamos. Entonces, al ir tenemos que esperar, continuar, ir hacia la tierra prometida. Tenemos que continuar, pero ¿cómo tenemos que continuar? Con una firme esperanza de fe, avanzando con fe, y no como hizo el pueblo de Israel, que cuando aparentemente el Señor no estaba con ellos, porque aparentemente ellos pensaron o sintieron eso, ¿qué fue lo que hicieron? Se dedicaron a hacer otro Dios y así tantas otras cosas. A exigirle comida, exigirle maná, exigirle carne. Estaban cansados de maná, querían carne. También lo venimos escuchando en la palabra de Dios. Entonces, esta palabra es una palabra de consuelo y de aliento para cada uno de nosotros. Y no esperar en que el portón se termine lo antes posible. Sí, es algo que tiene que suceder y va a suceder, pero mi esperanza tiene que ser otra, no las cosas de este mundo. No las cosas que son inquietas a nuestra vida, a nuestra carne, mirando, afirmando el rostro, como hizo el Señor Jesús. ¿Hacia dónde? Hacia donde el Señor lo llevaba, que era la cruz, para que fuese nuestro pontífice, nuestro puente, para que nosotros tuviéramos la seguridad como el ancla para nuestra vida, que nada lo va a mover en este tiempo. La venida del Señor, no la muerte del Señor, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la pronta venida del Señor. La muerte del Señor sí, fue lo que sucedió en la cruz para que a través de su sangre nos limpiara, a través de su cuerpo molido en la cruz, fuésemos rescatados. Él entregó su vida por nosotros. Pero la resurrección es nuestro gozo y nuestra esperanza, es la venida del Señor cuando nos venga a buscar. Primera Tesalonicenses. Cuatro. Versículo 13. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si es que nos toca esto, no seremos delanteros a los que murieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. El consuelo del Señor en estas palabras. Estas son las palabras que tienen que llenar nuestra vida de esperanza en este mundo donde vivimos. Esta palabra que el Señor puso en mi corazón en estos días me hizo reflexionar mucho con el hecho de esperar. ¿Y qué es lo que espero? Como decía al principio, esperamos que esto vaya mejorando, esperamos. Sí, esperamos, o esperamos tantas cosas,
Pero esta debe ser nuestra verdadera esperanza. Esto debe ser lo que llene nuestra vida. El hecho de que tenemos una promesa que es verdadera y que se ha de cumplir, como dice, por tanto, consolaos a los unos a los otros en estas palabras. Que el Señor, hermano, nos bendiga y verdaderamente pongamos nuestra esperanza en Jehová, que es mejor que esperar en hombre. Esperar en Dios tiene verdad. La esperanza en el Señor es verdad, es verdadera. La esperanza en las cosas de este mundo o en los hombres, no. Pueden suceder, sí o no, o bien o mal, pero nuestra esperanza tiene que ser ese ancla que no nos deja mover y que no nos deja mover como hijos de Dios. Y eso nos tiene que traer gozo, consuelo, paz, felicidad en nuestra vida cotidiana. Cuando nos levantamos a la mañana, certísimamente de que nuestra esperanza tiene una promesa. Cuando nos acostamos a la noche, pensar también en la verdadera esperanza que es la que nos tiene que mover en este mundo. Pasa el día su afán. Muchas veces nos preocupamos por qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Hoy estamos en este mundo. El Señor hoy nos dio su palabra. Mañana proveerá lo que tenemos que recibir. Y Él sabe de la manera, como lo hice con Felipe y el eunuco, lo preparó a uno y al otro para darle en el día que lo tenía que recibir. Que ese sea nuestro deseo cotidiano, hermano. Que ese sea verdaderamente lo que anhelamos día a día. Que eso sea el motor de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Esperar las cosas espirituales, no las terrenales. Y vamos a cantar un himno, ahora lo va a presidir Mingo, pero quería nombrarlo antes de cantarlo, que es el himno número 234. Pensé también en este himno. 234. Y acá nos habla de una esperanza, y que la vamos a cantar esta esperanza. Porque dice, yo espero la mañana de aquel día sin igual. Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos, porque lo vamos a cantar. ¿Y esperamos aquel día sin igual? ¿O esperamos, no sé, que mañana suceda lo que estamos esperando? En que la alegría mana y su gozo es eternal, un gozo eterno. Y después dice el corito, ¿no? Esperando, esperando, otra vida, y tanto dice, ¿no? Y el versículo, la segunda estrofa dice, yo espero la victoria, de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y en mis sienes coronar. Pero dice, esperando, esperando. Que el Señor nos bendiga.